Víctor Pérez, responsable técnico de proyectos Power 2X, Víctor Pérez Hacha. Cualquier cosa que me esté equivocando me lo corregís, ¿eh? Estudió Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingenieros de la Universidad del País Vasco. Durante sus 15 años de vida profesional, Víctor ha participado en numerosos proyectos de centrales térmicas, de generación eléctrica y plantas químicas. En los últimos años, Víctor ha trabajado en diferentes proyectos de descarbonización para la industria y la generación de energía, y actualmente Víctor está trabajando como coordinador técnico del equipo Power 2X de EAG, Empresarios Agrupados de GESA. Lo he dicho bien, aprobado. Y falta Jorge Otero, que vamos a hablar también de él, ingeniero de simulación de energía, del grupo de energía del Departamento de Simulación de EAG. Durante el último año ha trabajado en proyectos innovadores relacionados con el hidrógeno verde y nuevos desarrollos de Ecosims Pro, destacando su contribución al avance de tecnologías sostenibles. Termino ya, ¿eh? Varios años de experiencia previa en empresas internacionales de ingeniería. Jorge ha desempeñado roles clave como ingeniero de simulación y procesos, especializándose en proyectos de oil y gas de hidrógeno. Graduado en Ingeniería Química por la Universidad de Salamanca, 2 másteres en Ingeniería Química, y ya terminó su proyecto de fin de máster. Se centró en la investigación de procesos avanzados de simulación e ingeniería con el objetivo de desarrollar nuevos métodos para la producción de hidrógeno verde, consolidando su expertise en este campo estratégico. Así que falta algo seguro, aunque sean jóvenes, tienen muchísima experiencia, y ya os dejo con esta siguiente ponencia, este speech. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Todo vuestro. ¿Tenéis 20 minutitos? No te lo da. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Como ya nos han introducido, pero bueno, la siguiente ponencia la vamos a dar mi compañero Víctor Pérez y yo, Jorge Otero, sobre gemelos digitales de una planta de Power 2X. Bueno, creo que ya nos han introducido bastante bien, pero bueno, somos de... Vale. Venimos representando a Empresarios Agrupados GESA y bueno, vamos a comenzar, que ya llevamos suficiente retraso. Pero, ¿cómo? No pasa ahora. Ahora, vale. Perfecto. Vale, pues a nosotros ya nos han introducido, así que voy a introducir un poco lo que es Empresarios Agrupados GESA. Somos una ingeniería especializada sobre todo en el sector energía, ¿vale? Nació en los años 70 al calor de las centrales nucleares, luego más tarde con los ciclos combinados y plantas de carbón y generación sobre todo térmica, con termosolares y demás. Actualmente tenemos instalados más de 70 gigavatios. Dentro del ecosistema Empresarios Agrupados tenemos el departamento de simulación, que cuenta con una amplia experiencia también, en torno a 40 años. Este departamento ha desarrollado 2 herramientas que actualmente se pueden comprar, se comercializan, ¿vale? Que son el Ecosims Pro y el ProSys, en lo que está basado toda la herramienta de gemelo digital, ahora veremos. Y estas herramientas las disponen de ya más de 500 compañías, destacando Airbus, la Agencia Espacial Europea y Tercer, entre otros. Dentro del sector hidrógeno, pues llevamos más de 25 años de operación. Los primeros proyectos eran casi todos de desarrollo a nivel europeo, mucho electrolizador, pila de combustible y demás. Pero desde hace unos años, de 2020 a 2021, ya estamos desarrollando plantas de hidrógeno verde con electrolizadores, y en los últimos años nos hemos especializado sobre todo en el Power 2X. El hidrógeno verde ha dejado de ser un todo y es una parte de una planta más grande. Por continuar un poco, bueno, introducir nuestra herramienta de simulación de empresarios, como ha dicho Víctor, os introduzco un poco qué es Ecosims Pro. Básicamente, Ecosims Pro es nuestro programa de simulación, sirve para simular simulaciones multifísicas en 0D y 1D, se basa principalmente en un lenguaje de modelado sencillo y permite, como se puede ver, permite basarse en componentes, en librerías gráficas, con lo cual es más sencillo realizar modelos complejos. También una parte que queremos destacar y que creemos que es muy importante a la hora de
todo lo relacionado con gemelos digitales, es las múltiples conexiones que tenemos. Tenemos tanto modelos que se pueden exportar a múltiples programas, como puede ser Excel, MATLAB, Simulink, Python, y también tenemos conexiones externas, es decir, tenemos todo tipo de conexiones a través de DLLs con estándares de la industria como son OPC-UA, FMI, HMI, etc. Entonces, por continuar introduciendo, desde Empresarios hemos desarrollado una librería basada en proyectos de hidrógeno, es decir, todo lo necesario, todo lo que requiere la industria para este tipo de procesos. Hemos realizado un toolkit, es decir, un conjunto de librerías para abordar todos estos proyectos. Por ver un poco un overview de lo que se incluye tanto, hemos incluido componentes que representan electrolizadores, tanto de tipo PEM, de tipo alcalino, de tipo SOE, como la producción de energía de hidrógeno mediante pilas de combustible. Igualmente de tipo alcalino, PEM y de tipo SOE. También esto abarca redes complejas de fluidos dinámicos, como puede ser todo análisis de golpe de ariete, etc., de pérdidas de carga. Incluimos equipos estándar en la industria como intercambiadores, reactores, etc. Incluimos también una parte de generación de energías renovables y todo lo que es su conexión, tanto con APIs externas como pueden ser del tiempo, como puede ser con APIs de precio de la luz. Y por último también diferentes tipos de almacenamientos, que en este caso el hidrógeno son bastante importantes. Por daros un overview de las librerías que incluimos nuestra librería de fenómenos de transporte, se llama Fluida Pro, incluye pues, todos los elementos que os he comentado, tanques, compresores, turbinas, válvulas, etc. Luego hemos desarrollado una librería concreta para equipos de hidrógeno, donde se muestra lo que os he comentado, electrolizadores y pilas de tipo PEM, de tipo alcalino. Hemos desarrollado plantas de metanol como un único componente, como una caja negra. También hemos hecho estudios con coches de hidrógeno y, por último, también incluimos Smart Grid, que es nuestra librería para todo lo relacionado con temas renovables. Y por último tenemos nuestras librerías eléctricas que sirven para unir el mundo fluido con el mundo renovable. Por daros así un poco ejemplos de las capacidades que tenemos y de los ejemplos que hemos realizado tanto redes de hidrógeno complejas como llenado de tanques de hidrógeno líquido. Hemos realizado análisis de equipos específicos, como puede ser de distintos tipos de electrolizadores alcalinos y de electrolizadores de tipo PEM. Hemos realizado estudios de plantas de Power to X, incluyendo en un mismo modelo tanto la generación de energías renovables, sistemas eléctricos, producción de hidrógeno a partir de electrolizadores, hasta su posterior transformación en un producto final, como puede ser el amoníaco o el metanol. También hemos añadido a esto estudios de costes, como puede ser del COH o de OPEX y CAPEX. Y por último, también hemos realizado estudios con coches de hidrógeno, basándonos tanto en pilas de tipo alcalino como en pilas de tipo PEM. Vale, y casos prácticos de la herramienta, esto lo hemos usado para proyectos reales. Hemos calculado el COH, como comentaba Jorge, en base a curvas de generación renovable, bien fotovoltaica, eólica, con precios PPA fijados por cliente. Hemos intentado llegar a un LCOH óptimo, también con optimización del tamaño de la planta, jugando con los megavatios de electrólisis, jugando con capacidades de almacenamiento, un poco para ver y compensar los momentos donde la energía está más cara pues con momentos donde está más barata. También, además de curvas de generación de energía, también podemos jugar con las curvas de los suministradores de electrolizadores, tanto de degradación como de eficiencia en cuanto cambias la carga y demás. Hemos simulado celdas de electrólisis, no solo lo que os comentaba de curvas de degradación, sino que podemos ir hasta jugar con las intensidades de corriente de las celdas para ver cuál es la eficiencia real del equipo. Y luego, en simulación estática y dinámica de ductos, hemos hecho estudios de reconversiones de gasoductos de gas natural, pues ver cómo afecta el cambio de normativa al suministro de energía, cómo podemos compensar esa reducción con estaciones de compresión y demás. Y también hemos hecho estudios de simulación dinámica donde vemos cómo afecta al consumidor final la variación de producción de hidrógeno en función de la producción del electrolizador. Esto además se puede jugar con distancias de pocos kilómetros como veis en la imagen, podemos jugar a cientos, miles de kilómetros. O sea, es extrapolable completamente. Y bueno, el segundo tema que queremos abordar son los gemelos digitales. Por dar una pequeña introducción, un gemelo digital, por tener todos la misma idea, es todo aquello que se puede
todo aquel fenómeno físico, equipo, proceso que tiene su parte en el mundo digital, es decir, tiene una copia en el mundo digital que funciona tal y como funciona en la realidad. ¿Esto qué permite? Pues nos va a permitir una optimización de planta y una serie de trabajos que van a hacer que todo el funcionamiento de planta y todos los costes de planta se reduzcan considerablemente. También cabe destacar en este caso que existen varios tipos de gemelo digital y que es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, que es dependiendo de la fidelidad que necesitemos en nuestra planta, ya que esto va a cambiar tanto el precio como la duración de hacerlo. Una cosa muy importante a tener en cuenta. En este caso, pues por introducir rápidamente, tenemos gemelos digitales de baja fidelidad, que no siempre se necesita uno de alta fidelidad. Se puede necesitar uno de baja fidelidad si, por ejemplo, estamos realizando una ingeniería básica o queremos realizar un estudio de un equipo pequeño. Y esto costaría de una pequeña capa de simulación, un control simulado y, por último, ya un MMI básico. Luego pues nos iríamos ya a situaciones más complejas, por ejemplo, uno de media fidelidad, donde ya tendríamos varias capas de simulación, tendríamos una conexión a controles de PLC reales y podríamos llegar a conectarnos a la escala real de planta. Y por último, esto ya sería un Digital Twin de alta fidelidad, el cual requeriría un gran número de detalle y el cual contaría con múltiples capas de simulación, con un cosimulador y que iría todo conectado con el servidor SCADA de la propia planta. Entonces, llegados a este punto, ¿por qué son importantes los gemelos digitales? ¿O por qué se está hablando tanto últimamente de los gemelos digitales? Actualmente, en una planta tenemos muchos datos. En una planta tenemos tanto datos de SCADA, de PLCs, datos históricos, tenemos sistemas corporativos como el sistema MES, tenemos fuentes de datos externas que en este tipo de procesos de hidrógeno son muy importantes, como puede ser el precio de la luz, puede ser los datos meteorológicos. Entonces, la importancia de los gemelos digitales es darle valor y darle unicidad a todo este tipo de datos. ¿Cómo se consigue esto? Pues un gemelo digital no es solo una copia de la planta, sino que es utilizar todos los sistemas que se suelen tener en una planta, es decir, la multiconexión, la multiplataforma de todas las cosas que se tienen en una planta, como pueden ser los APMs, los sistemas BIM, sistemas de Machine Learning, modelos de cosimulación. Y una vez unido todo esto a los datos reales de planta, darle un valor que repercuta tanto en la ingeniería, en el diseño de planta, en el funcionamiento de la planta, como por otro lado pueda repercutir en una planta virtual o en un gemelo digital que nos permita ayudar en la operación de planta, que nos permita entrenar a nuestros operadores y mejorar todas las partes de la planta. Vale, ¿y cuáles serían las ventajas de tener este modelo híbrido donde unimos simulación con mundo físico, datos, machine learning, redes neuronales y todo esto? Pues básicamente la palabra es optimizar. Conseguiríamos optimizar energéticamente el proceso, básicamente. O sea, podemos buscar ineficiencias. Bueno, nosotros no lo haría el modelo digital solo, ya que recibe gran cantidad de flujo de datos de todo lo que está pasando en la planta, capaz de encontrar ineficiencias, consumos de energía que no se deben estar dando, consumo de agua que está, por así decirlo, desperdiciándose. Podemos hacer simulaciones de escenarios viendo si es viable hacer una modificación del trabajo, del proceso, y ver si eso nos lleva a mejorar o no. Con lo cual no ponemos en riesgo la operación de la planta, sino que lo haríamos en virtual y si funciona, pues podríamos trasladarlo al mundo físico. También tenemos mantenimiento predictivo. Con el mantenimiento predictivo pasamos del reactivo que tenemos ahora, que un equipo para porque se ha estropeado y tenemos que ir a arreglarlo con el coste que ello conlleva de tener la planta parada. Ahora el gemelo digital sería capaz de predecir, en base a cómo está funcionando todo el proceso, pues decirnos, oye, va a pasar esto, hay que hacer un mantenimiento previo a que pare una bomba o cualquier equipo que tengamos. Con esto conseguimos maximizar el tiempo de operación, minimizar tiempos muertos y tener una gestión de activos mucho mejor que la que tendríamos ahora. Conseguimos reducir el OPEX y, por tanto, maximizar los ingresos operativos de la planta. Y bueno, todo esto que hemos hablado es teórico, pero bueno, es para introducir un caso de éxito que hemos realizado desde el departamento, un caso de muestra. En este caso hemos realizado una planta de generación de metanol y de hidrógeno a partir de energía renovable. Por presentaros un poco el caso, presentaros el modelo de simulación primero. Hemos realizado un modelo de simulación donde se incluye, por un lado, todo lo que es la parte de energías renovables y sistema eléctrico.
También hemos añadido generación de hidrógeno a partir de un electrolizador de tipo alcalino unido a este sistema energético y también al PPA de la red. Es decir, que cuando no hay energía solar, utiliza un PPA para mantener una producción constante. Y también hemos introducido un buffer intermedio de almacenamiento de hidrógeno para toma de decisiones a partir del control de la propia planta de si es necesario mandar más hidrógeno, es necesario almacenarlo o lo que más interese en cada momento. Luego también hemos hecho toda la zona de transformación del CO2 y por último una zona de producción de metanol y almacenamiento de metanol para de esta forma calcular las descargas y poder controlar la planta y decidir qué se quiere hacer en cada momento. Bueno, no sé si quieres hablar. No, básicamente, aunque sea una simulación y un caso que hemos estudiado en la casa, como quien dice, hemos contado con datos de suministradores reales para poder hacerlo más parecido a la realidad. Y luego, bueno, esto sería la parte de simulación, es decir, una primera capa de simulación, pero luego también hemos hecho una capa correspondiente al gemelo digital, es decir, hemos unido este modelo de simulación con una capa superior. En este caso hemos utilizado el software IDVox de CIC y para ello hemos conectado nuestro modelo de simulación que haría de propia capa de simulación, pero bueno, como sí que es verdad que como no existen plantas actualmente de este tipo funcionando en España, los datos que hemos cogido, lo que haría las veces de datos que envía los PLCs, es otro modelo de simulación que cambia los datos en función del tiempo, por darle un funcionamiento real. Sí, más dinámico que solo estático. Entonces, pues para este modelo digital hemos planteado 3 modos diferentes que podría llegar a tener el gemelo digital por dar unas muestras de capacidades, donde tendríamos un primer modo, que sería un modo de monitorización de datos en tiempo real, donde podríamos ver, por un lado, los valores que tienen nuestras variables en planta, en el momento, es decir, los valores que están enviando los PLCs, por otro lado, los valores esperados por la simulación, y esto nos marcaría pues, si los valores esperados, si están en verde, es que son los que se esperan en la simulación, en rojo, los que no, y esto podría dar capacidad de análisis de casos de fallo. Por otro lado, también hemos incluido un modo histórico donde se permite comparar tanto los valores históricos de la simulación con los valores históricos de planta, y de esta forma podríamos ver distintos, por ejemplo, si existe un pico de producción, tanto positivo como negativo, podremos ver si está soportado en la simulación, es decir, es un fallo que se espera o es un fallo que ha ocurrido, y esto nos permitiría ver por qué no han ocurrido las cosas más fácilmente dentro de la planta. Y por último hemos incluido un modo llamado modo predictivo, un modo de what if, también conocido, donde hemos incluido distintos casos de fallo que el cliente requiere o que puede llegar a requerir, y en este caso pues lo que conseguiríamos con este modo es ver si se diera tal caso, ya que este tipo de plantas ahora mismo tienen muy pocas horas de operación, son plantas de las cuales no se tienen muchos datos de cómo van a funcionar, podríamos ver cómo un fallo, una bajada de intensidad, el fouling de los intercambiadores, lo que sea, cómo puede afectar al resto de variables de la planta. Y se podrían plantear por los casos que se deseen por el cliente final. Y bueno, ¿cómo hemos desarrollado todo esto? Para que tengáis una visión más general, pues como ya os he presentado antes, lo hemos desarrollado a partir de nuestra herramienta, que es EcoSimpro, que es nuestra herramienta de simulación, pero bueno, también tenemos otra herramienta de generación de gemelos digitales, que es una herramienta propia nuestra, interna, que no se comercializa. Entonces, por daros una visión general de lo que se necesitaría para un tipo de gemelo digital de estas características, primero, pues como os he presentado antes, tendríamos EcoSimpro, tendríamos que realizar la librería, que en este caso ya se encuentra realizada. Luego crearíamos el modelo matemático de la planta integrada que os he presentado antes. Y luego ya yéndonos a la parte de la generación del gemelo digital, pues primero tendríamos que encapsular estos DEX, validarlos con el cliente. En este caso, como ha explicado Víctor, se han validado con datos que teníamos de suministradores y balances de materia que han realizado. Luego, estos DEX, una vez validados, se exportarían como unas cajas externas y se conectarían a partir de infraestructuras de runtime, pues se conectarían con PLCs o con lo que se requiera para el caso. Y por último, pues se conectaría todo en un mismo sistema e iría a la plataforma, en este caso ha sido IDVox, pero bueno, podría ser a la que fuera necesaria. Entonces, pues hablando por último, para cerrar, para que veáis sobre nuestra herramienta de gemelos digitales, estas serían las capas que tendríamos, y las capas que hemos utilizado para este caso práctico
serían, por un lado, la capa de cosimpro, es decir, la capa de simulación. Luego tendríamos una capa superior, que sería la capa de conexión. En este caso hemos realizado unas conexiones estándar a través de OPC y a través de HMI y de tiempo real. Y todo esto unido a un cosimulador, es decir, con los datos de la otra simulación, es decir, los datos que se consideran reales y los datos de la propia simulación, se han juntado en un manager en una misma base, y con esto hemos, de los modos que ofrecemos o de los modos que se pueden esperar de un Digital Twin, pues en este caso hemos tenido modo de mantenimiento predictivo, de escenarios what if y de análisis de CAPEX y de OPEX. Esto es todo. Sí, por favor. Una pregunta rápida. Felicitaros, para mí la mejor presentación del día que he visto, la más interesante, y una reflexión y preguntaros cómo vais a enfocar este problema. La industria ahora mismo, estamos en un marco donde estamos hablando de proyectos de 100, 200, 300, 400 megavatios, y solo hay proyectos así en China. Es decir, solo los chinos tienen esa información. ¿Cómo proyectáis hacer esas simulaciones cuando la industria de la electrólisis está sumida en un proceso de reingeniería total? Porque hay dos problemas, los crossover y los fan-down. Es decir, nos están vendiendo las fichas técnicas que estas máquinas funcionan al 30% de potencia nominal, y luego la realidad es que no funcionan ni al 55%. ¿Cómo puedes hacer una simulación si no sabes lo que tienes en la ficha técnica y los datos los tienen en China? ¿Cómo proyectáis poder hacer estas simulaciones para poder lograr el tan ansiado scaling up de la industria? Porque en España los proyectos de plantas que tenemos, los electrolizadores no han funcionado. Entonces, ¿cómo proyectáis desde vuestra empresa poder hacer estas simulaciones que son la clave para que esta industria dé un paso hacia adelante? Pues yo creo que esto... Perdón. Bueno, primero, como tú bien has dicho, esto es una industria que ahora mismo está empezando, entonces no se tiene el knowledge necesario. Sí que es verdad que nosotros, ahora de primeras, como lo hemos enfocado es, pues los electrolizadores en sí, como están montadas nuestras simulaciones, es que tienen muchas ecuaciones físicas, es decir, ahora mismo no está montado como, por ejemplo, tú te puedes imaginar un programa de simulación típico que te vas a un compresor y te pide 3 datos. Porque son los 3 datos que te dan los fabricantes y con eso ya se pueden sacar todas las cuentas. Ahora mismo, como no hay datos, lo que tú dices, no hay esos datos, esas fichas técnicas están capadas, no se tienen, lo que hemos hecho es, hemos partido de todo, o sea, tiene todas las ecuaciones físicas que tiene un electrolizador, entonces tienes muchas variables para poder tocar, muchas son experimentales, muchas se pueden ajustar, muchas son de estudios de la industria, entonces digamos que ahora mismo incluso nuestras simulaciones, igual que la industria, se encuentran. Sí que es verdad que cuando lo hemos validado con los datos que se tenían de balances de materia y de energía, sí que es verdad que se han correspondido con lo que se esperaba. Algunos parámetros, como siempre, ha habido que ajustarlos, pero bueno, ha respondido muy bien. Entonces, pues un poco el punto sería ese, sería ver qué tecnología se tiene, qué información se tiene e intentar ajustarlo. Pero bueno, a lo que me refiero es que ahora mismo tenemos un abanico bastante grande para ajustarlo porque los equipos están hechos con muchas variables, muy, digamos, no académicos, pero sí muy basados en investigaciones de papers y de cosas que son accesibles a todo el mundo, que es como realmente funciona un electrolizador. Como puedes hacerlo tú en Python, esas son las ecuaciones que puedes tú introducir en Python o en MATLAB o en el programa que sea. Sí, y la idea es irse adaptando. O sea, al final, ahora mismo todas las plantas que se están diseñando en base a criterios que te define un suministrador. El business case de nuestro cliente, un promotor de una planta de hidrógeno, viene definido a unas capacidades que da un suministrador de electrolizadores. Que luego cómo funciona en la realidad lo tendremos que ver, tendremos que adaptarlo. Por eso contamos con esta herramienta que con ese entrenamiento que le podemos hacer, con esas redes neuronales podemos hacer que vaya aprendiendo y vaya viendo cuáles son las limitaciones de la planta y también jugar con ello. Pero es verdad que sobre el papel nos tenemos que fiar de lo que nos dicen ahora mismo los suministradores. Por ejemplo, curvas de degradación. Ahora mismo cualquier planta conectada a una fotovoltaica, ¿quién te asegura que la curva de degradación que te está dando el suministrador a día de hoy vaya a funcionar? Nadie ha probado los electrolizadores a las 80.000 horas que funcionan. Aquí está la clave. Luego entran los temas de que los fabricantes, las garantías, claro. Y tener un gemelo digital que pueda anticiparse a todos esos problemas
yo lo veo como clave, porque las Sí. paradas de las plantas es lo que está entorpeciendo el funcionamiento, ¿no? Entonces, Justo. y sobre todo la seguridad. Entonces, por eso comentaba. Vale, sí, muy rápido. Y por eso lo hemos enfocado aquí. Os hemos comentado al principio que nuestro expertise de empresarios agrupados GESA es el Power. El Power está muy visto todo, salvando. Pero bueno, entonces nos interesa centrarnos aquí y ver cómo se puede optimizar, ver hasta dónde podemos jugar. No solo carga de electrolizadores, vamos a los reactores. ¿Cómo podemos jugar con una planta de amoníaco, con una planta de metanol? Entonces, tenemos que intentar casar todos esos datos y que todo funcione y fluya y que la planta, pues a lo mejor el primer año lo hacemos funcionar 6.000 horas. El siguiente ya sabemos cómo funciona, 7.000. Al siguiente, ya en 3 años, 8.000. Y el siguiente proyecto empezaremos con 8.000 seguro. Pero bueno, esa es la clave. Vale, cortamos ya. Muchas gracias. Una cosa, perdona, antes de terminar, os invito a que nos visitéis en el stand que tenemos en la carpa al lado de la cafetería. Ah, vale, pues ahora hablamos. Gracias.